en el capítulo 1 y vamos a estar buscando el verso 12. Santiago 1:12. Amén. Dice la palabra de Dios, Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Vamos a orar, mis hermanos, y vamos a darle gracias al Señor y colocar en las manos de nuestro Dios este tiempo que nos está permitiendo. Señor amado, gracias, Señor. Gracias, amado Padre, por el mensaje de tu palabra, que es fiel, y por sobre todas las cosas que es real y verdadero, Señor. Amado Dios, por tu palabra, Señor, tú nos exhortas, tú nos diriges, pero también nos dejas ver tu amor, Señor, y tu santidad. Ese atributo, Señor, que te hace totalmente distinto a nosotros, Señor. Ese atributo en el cual hoy nosotros, cada uno de los que estamos aquí, ponemos nuestra confianza, Señor. Pero también ese atributo es al cual nosotros miramos con atención, ya que tu palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Oh Señor, permítenos, amado Padre, seguir caminando como iglesia en santidad, Señor. Ayúdanos a poder seguir caminando, Señor, esforzándonos a obedecer tu palabra, Señor amado. Oh Señor, cuántas cosas ofrece el mundo, cuántos sistemas, cuántas estructuras ofrece el mundo y da el mundo para el hombre, Señor, para que el hombre tenga paz, seguridad y gozo, Señor. Pero nosotros hemos sabido y entendido que solamente es a través de tu palabra, a través de tu dirección, amado Dios, a través de tu ayuda, que nosotros podemos ser, Señor, verdaderamente libres. Podemos nosotros, Señor, ser verdaderamente hombres y mujeres libres, Señor, porque libre nos hace el Hijo de Dios, tu Hijo Jesús, Señor amado. A eso vino nuestro gran y poderoso Jesús, nuestro gran y poderoso Dios, a ser libres a todo aquel que estuviera atado al pecado y a la esclavitud del pecado, Señor. Y hoy nosotros creemos, Señor, que ha venido a proveer libertad al cautivo, Señor, y a poder traer sanidad al alma pecadora, Señor. Oh Señor, recíbenos en tu presencia, Señor, recíbenos, Señor, y colocamos hoy, Señor, este servicio en tus manos, lo que falta de servicio, Señor. Esta palabra la pongo en tus manos, amado Dios, para que sea tu sabiduría, Señor, y no la nuestra, no la humana, no la carnal, Señor, sino tu sabiduría, la que instruya nuestros corazones, Señor amado, y nos permita abrir nuestros ojos, Señor, a tu verdad, nuestros ojos espirituales a tu verdad, Señor. Oh Dios, grande eres y maravilloso eres, Señor, digno de ser alabado, digno de ser glorificado en todo tiempo, Señor. Recibe la gloria y el honor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Esta enseñanza del día de hoy, mis hermanos, yo la quise titular: no se engañen, cristianos, no se engañen. La palabra de Dios muestra, gracias, mi hermano, Santiago dice, hay una parte que dice: no erréis, no erréis. Pues yo quise nombrar o titular este mensaje: no se engañen, cristianos. Nosotros hemos estado a través de una serie, por así decirlo, compartiendo, digamos, cosas fundamentales para el crecimiento del cristiano, cosas fundamentales que nos ayudan a poder ser cristianos coherentes,
cristianos auténticos, cristianos no solamente de palabra, sino también de hecho y de acción, cristianos que puedan practicar y ser testimonio fiel de lo que han aprendido o de lo que predican. Nosotros sabemos, hemos entendido y hemos visto que una de las cosas en la que falla el cristiano es en su propio testimonio, porque nos dicen, nos critican por allí, nos dicen, ustedes no son o no hacen lo que ustedes predican. Una falla, hermanos amados, de la iglesia de hoy en día es esa, que no hay coherencia entre nuestras vidas y el mensaje que nosotros expresamos o el mensaje que está escrito en la palabra. A veces hay ambigüedad y somos ambivalentes en cuanto a nuestra forma de comportarnos con nuestros familiares, con nuestro entorno, más que todo con el entorno distinto a la iglesia. Cristiano es, mi hermano, es cristiano en la iglesia, pero es cristiano en todas las partes de donde se mueve. Cristiano es, mi hermano, no una persona que se viste y aparenta ser cristiano, porque de vestirse y aparentar hay muchos. Cristiano es el que practica la palabra de Dios, el que pone por obra lo que ha aprendido en la palabra de Dios. Llámase cristiano aquel que sigue las enseñanzas de Cristo y las pone en práctica y las pone por obra. Vestirse, comportarse en ciertos círculos y de alguna manera es lo de menos quizás. Eso lo hace mucha gente. Nosotros estamos llamados, mis hermanos, a ser cristianos coherentes en cuanto a lo que decimos, en cuanto a lo que creemos, en cuanto a lo que practicamos en todas partes. Y esta, pues, aparte de ser una enseñanza que nos exhorta a poder ser mejores en cuanto a todas estas cosas, es una carta pastoral, mis hermanos. Es una carta venida del mismo corazón del Señor que nos dice y nos habla de la manera en cómo debemos comportarnos y que es necesario hacerlo. Nosotros leíamos hace rato a Santiago diciendo, hermanos amados, no erréis. El Señor así nos ve, el Señor así nos trata, con amor, con gracia, y nos dice, vengan acá, hijo mío, y escucha la instrucción de tu padre, nos dice el Señor, porque es necesario que la aprendas y es necesario que la practiques también al mismo tiempo. Compartíamos que el apóstol Pablo, el apóstol Santiago, perdón, exhorta y aconseja a los creyentes en Cristo dispersos, como empieza la carta en todas partes, los exhorta a gozarse en medio de las dificultades y de las aflicciones. Eso era lo que leíamos la semana pasada, que hay, las semanas pasadas, hay un gozo que es diferente al gozo del mundo y es a tener gozo, nos llama el Señor a poder tener gozo en medio de las dificultades y en medio de los problemas. Un gozo donde nadie más lo puede ver, sino el cristiano nacido de nuevo, el cristiano que confía en las promesas de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que exhorta o recuerda Santiago a sus hermanos, a estar gozosos en medio de las aflicciones, porque las aflicciones o el gozo en medio de las aflicciones trae como resultado un fruto y es la paciencia. Es una cosa que muchos cristianos no tienen hoy en día. Pero también aparte de la paciencia, también nos ayuda a poder obtener sabiduría cuando nosotros la pedimos. Eso sí era lo que estábamos hablando la semana pasada. Y decíamos que pocos cristianos tienen sabiduría, pero Dios se goza y Dios se deleita en aquel cristiano que pide sabiduría para poder enfrentar la prueba. Nosotros sabemos que muchas veces nos desesperamos fácilmente, nos hundimos en medio de la prueba porque no tenemos sabiduría para poder enfrentarla. Pero Dios nos da una promesa a través de su palabra y nos dice, el que tenga falta de sabiduría, pídala, porque yo no voy a tener reproche en darla, ni voy a tener reparo en darla. Yo la voy a dar porque yo soy la fuente de la sabiduría. Es decir, si tú tienes falta de sabiduría, mi sabiduría es inagotable y yo quiero dártela. Yo quiero compartir de mi sabiduría a tu persona para que puedas entonces soportar la prueba. ¿Por qué? Porque separados de mí nada podéis hacer. Es necesario que ustedes vengan a la fuente, que podamos ir a la fuente y pedir sabiduría y decirle, Señor, ¿por qué estoy pasando por ciertas circunstancias? Y el Señor nos dará. Él se deleita en darnos sabiduría. Cuando usted y yo tenemos sabiduría, nosotros podemos enfrentar la prueba con carácter y madurez en el Señor.
en el Señor, con humildad, con gozo, con paciencia, a través de la fe, ¿verdad? Entonces, sin lugar a dudas, cosas que nos faltan y que tenemos que ir adquiriendo, tenemos que ir perseverando en pedírsela al Señor con más constancia, con más ahínco, con más perseverancia, pedir sabiduría, para que el Señor pueda darla y Él la da abundantemente, como lo decís, sin reproche. Ahora bien, mis hermanos, hoy vamos a estar compartiendo o meditando en lo que continúa la misma carta del apóstol Santiago a nosotros. Es una carta que nos invita a poder cambiar el rumbo que quizás unos tienen. Hay veces que nosotros tenemos una manera de pensar distinta a la de Dios, yo creo que casi siempre. Pero pues estas cartas nos enseñan y nos recuerdan, nos toman de la mano, nos sacan y nos dicen, métete otra vez, y no, para que no te vuelvas a salir nuevamente, métete otra vez en el carril que yo quiero enseñarte y quiero decirte. Bueno, lo que está haciendo el apóstol es eso. Él está hablando a gente, o le habló a gente en su tiempo como a nosotros hoy nos habla. Y dice en el verso 12, nosotros empezamos leyendo, el verso 12 decía, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, entonces recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Nosotros hemos venido escuchando que Dios está en medio de las pruebas. Amén. Dios está y permite ciertas circunstancias para nuestro crecimiento. Él permite ciertas circunstancias para poder nosotros crecer y madurar en el carácter. Hay gente que dice, Señor, quítame esta circunstancia, pero resulta ser que no la va a quitar Dios porque Dios quiere enseñarte algo. Dios está permitiendo eso porque hay algo en lo que Dios está trabajando. Hay un propósito en medio de la prueba. Hay un propósito en medio de la prueba. En la traducción del lenguaje actual de este mismo verso dice así, del verso 12 de Santiago capítulo 1, dice, al que soporta las dificultades, ahí como que sigue hablando acerca de las dificultades en este verso. El que soporta las dificultades, Dios lo bendice. Y cuando la supera, le da el premio o le da un premio. ¿Y cuál es el premio? Y es el honor más grande que puede recibir cualquiera de nosotros. Y es la vida eterna, ¿verdad? Que ha prometido, es una promesa de Dios a los que le aman. Nosotros vimos o escuchamos en esta traducción de la Reina Valera que dice al bienaventurado el varón que soporta la tentación. Pero en el contexto del mensaje que hemos venido escuchando, tentación en medio de este contexto del versículo 12 es lo mismo o habla acerca de la misma prueba. Porque pues la prueba o es en la prueba o es en medio de la dificultad que Dios está obrando. La Reina Valera lo traduce tentación, pero en cierto modo se considera como prueba según el enfoque mismo del contexto del texto que hemos venido compartiendo. La Biblia nos enseña, o el Señor nos enseña a resistir a resistir la prueba, a resistir la tentación, pero a soportar la prueba. El Señor nos dice, bueno, resista la tentación porque yo sabré librarlos. Pero también nos enseña a soportar la prueba y de eso es lo que está hablando aquí. Soporten las dificultades, así empieza. Soporta las dificultades porque cuando ustedes soportan las dificultades, entonces Dios los bendice. Pero Dios nos bendice con bendiciones espirituales, ¿verdad? Con una vida eterna. Aquí, mis hermanos, vemos que al estilo mismo de las bienaventuranzas de Cristo en el Sermón del Monte, nos habla el apóstol acerca de una bienaventuranza. Cuando la Biblia habla acerca de bienaventuranzas, habla acerca de algo supremamente feliz, o habla de una persona supremamente feliz, supremamente gozosa, ¿verdad? Aquí se nos habla de un hombre que ha encontrado en Dios, en medio de las pruebas, el sumo gozo o el ser llamado bienaventurado en medio de la prueba. Aún en medio de las pruebas, aún en medio de los conflictos y los sufrimientos y cualquier clase de aflicción, ese hombre del cual está hablando aquí la carta es feliz, es bienaventurado. Y hablando de ser feliz, mis hermanos, hablando de tener dicha y de ser bienaventurado, quiero hacerles una pregunta o empezar haciéndoles una pregunta. ¿Eres tú realmente feliz? ¿O cuál es el concepto de felicidad que tú manejas? ¿Cuál es el concepto de felicidad por la cual te has adherido?
y te has arraigado. ¿Cuál es nuestro concepto de felicidad? No sé cuál sea el concepto suyo de felicidad, ¿verdad? Pero quiero explicar algo rápidamente. El concepto de felicidad, voy a hablar sin Cristo y con Cristo. Obviamente nosotros somos cristianos, nosotros tenemos que hablar en cuanto a la felicidad con Cristo. El concepto de felicidad sin Cristo es el concepto de felicidad que ofrece el mundo. Si no hablamos de una felicidad con Cristo, entonces por ende estamos hablando de una felicidad que ofrece el mundo afuera, el sistema. Y esta felicidad que ofrece el mundo, que ofrece el sistema, es una felicidad arraigada, fundamentada, adherida netamente, escúcheme bien, a circunstancias efímeras y circunstanciales. La felicidad que ofrece el mundo es así, es una felicidad, por así decirlo, de paso. Nosotros decimos ser felices muy efímeramente, muy circunstancialmente. Esa es la felicidad sin Cristo. Hay tres formas de alcanzar la felicidad según el filósofo griego Aristóteles. La primera de esta felicidad que ofrece el mundo es la satisfacción en los deseos impulsos. Hay gente que es feliz solamente por medio de satisfacer deseos impulsos, ¿verdad? Hay otra forma de alcanzar esa felicidad según este pensador griego. Es la que se encuentra en las riquezas y en los honores a la persona, en la gloria del hombre y también en las grandes hazañas. Ese es otro modo de felicidad que se alcanza en el mundo. Y hay una tercera que es una felicidad cuyo fin es la felicidad en sí misma. No hay otra manera sino su fin es la felicidad per se. Él hace felicidad por ella misma. Pero en Cristo, quise poder colocarlos un poco en contexto de cómo es la felicidad que nosotros podemos ver, observar y conocer del mundo. Pero en Cristo el enfoque es distinto, mis hermanos. Es un enfoque que no se va a entender sino solamente en el entorno del creyente. En Cristo, la razón de nuestra felicidad del cristiano se fundamenta básicamente, literalmente y netamente en las promesas de Dios. Cuando usted cree en las promesas de Dios, en lo que el Señor ha estipulado en su palabra, usted confía. Y cuando usted confía, usted tiene seguridad. Y cuando usted tiene seguridad en que va a ser salvo y que va a recibir una corona de vida, entonces usted vive feliz y tranquilo. Esa es la felicidad con Cristo. Es una felicidad que se basa literalmente y se adhiere a las promesas de Dios escritas en su palabra. La razón de nuestra felicidad, mis hermanos, también se encuentra en la recompensa que recibiremos después de soportar las pruebas, después de caminar con Cristo, después de peregrinar con Cristo hacia la salvación. El Sermón del Monte habla de eso, habla de recibir. Dice la palabra del Señor, Jesús hablando en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas: bienaventurados, dichosos, felices ustedes los pobres de espíritu, pues de ustedes o de ellos será el reino de los cielos. Hay una promesa, hay una esperanza en el cielo con Cristo a los que son pobres de espíritu. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Una promesa en el cielo, una promesa eterna, serán consolados. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra, heredarán promesa, herencia, promesa de salvación. Bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Es una bienaventuranza, es una felicidad, hermano amado, adherida, vuelvo y repito, a las promesas de Dios. Porque las promesas de Dios son verdaderas, son reales, son palpables. Y nosotros podemos dar fe de eso, porque hemos creído en este Dios, el cual cumple sus promesas. Ahora, el mundo no cumple sus promesas. Si hay alguien que ha esperado del mundo y ha esperado que cumplan promesas, o que el mundo cumpla lo que ha pedido y lo que ha deseado en su corazón, yo le tengo una noticia: siéntese y espere, y quizás va a cansarse de esperar. Ahora, en Cristo, mis hermanos, las promesas son reales, se cumplen efectivamente en su tiempo, no en nuestro tiempo, ¿verdad? Pero se cumplen y sus promesas son eternas, mis hermanos. Existe una manera de alcanzar la felicidad en Cristo, así como veíamos la manera de alcanzar la felicidad según los filósofos, ¿verdad?
existe una manera de alcanzar la felicidad en Cristo, que es la fuente. Él es la fuente de la felicidad. Es decir, mis hermanos, ustedes, yo, vamos a la fuente. Nosotros vamos directamente al meollo del asunto, a donde está la fuente, por así decirlo. La manera, mis hermanos, es soportando la prueba. Para alcanzar la felicidad, la prueba es que podamos soportar las pruebas en Cristo. ¿Por qué? Porque las pruebas acrisolan nuestra fe, la hacen fuerte, la hacen dura, la hacen constante, la hacen perseverar y esperar. Resistir la prueba es un indicativo de que la fe también es digno de la confianza. Dios califica de acto al que soporta la prueba. Dios no califica de acto a aquel cuya apariencia es apta para los hombres. No, Dios no ve eso. Dios no califica de acto el que tiene mucha retórica y tiene mucha facilidad para convencer a través de sus palabras en su sabiduría humana. Dios califica de acto, mis hermanos, aquel que soporta la prueba, aquel que soporta la prueba y resiste la prueba a través de la fe. Es importante, mis hermanos, recalcar también que si bien es cierto, recibiremos esa corona de vida que habla aquí el apóstol, no se trata de alcanzarla o que usted la alcance por méritos propios, resistir y aguantar usted en su humanidad, ¿verdad? No se trata de eso, ni por aguantar y perseverar solamente, aguantando callado, como quien dice. No se trata de eso, sino recordar que se alcanza por gracia a través de la fe. Y vamos a seguir desarrollando más adelante eso. La única forma de alcanzar estas cosas, mis hermanos, y de perseverar es por gracia soberana a través de la fe, ¿verdad? Como lo expresa Efesios 2:9. Efesios 2:9 dice, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? No por obras, no por lo que usted hizo, no por lo que usted soportó en su humanidad, sino por gracia a través de la fe, ¿verdad? La promesa, mis hermanos, esta promesa de la que estamos hablando aquí, de bienaventurado y de recibir la corona de vida, es también para aquellos que aman a Dios y que aman hacer su voluntad. Es para los que obedecen su palabra, para los que aman a nuestro Señor Jesucristo, para los que amamos a nuestro Señor Jesucristo con un amor inalterable. Amén, como lo expresa Efesios 6:24. Ahora bien, nosotros hemos entendido ya la apertura pues de esta enseñanza que viene, digamos, adherida a lo que hemos venido explicando, de poder soportar, de cómo nos llama el Señor y cómo nos ve el Señor cuando nosotros soportamos la prueba, que somos bienaventurados y podemos ver esa diferencia entre nosotros y los demás, entre nosotros los cristianos, los que amamos al Señor y los demás. Nosotros somos bienaventurados no por los bienes que poseemos, sino bienaventurados porque amamos hacer la voluntad del Señor y por ser obedientes a su voluntad, por soportar las pruebas, esperando que seremos herederos, ¿verdad? De una promesa, y es una promesa de vida eterna. Pero lo que continúa, mis hermanos, es un cambio de enfoque en lo que se estaba hablando. Ahora ya pues el apóstol no habla tanto de la prueba, sino ahora habla de las aflicciones que ocurren no por las pruebas, sino por el pecado que hay en nosotros. Hay dos tipos de aflicción. Hay una aflicción que viene a través de una prueba que es permitida por Dios y que Dios ha permitido que esté allí para que nosotros crezcamos en lo espiritual y en la confianza. Pero hay una aflicción, mis hermanos, que viene a partir del pecado, que viene a partir de nuestras propias decisiones, a partir de nosotros darle rienda suelta a los deseos de nuestra carne. El escritor de la carta quiere expresar o profundizar un poco más en el origen de las pruebas ahora que causan aflicción por el pecado. Vamos al verso 13. El capítulo 1 dice, el verso 13 del capítulo 1 de Santiago dice, cuando alguien es tentado, ahora vamos a ver aquí otra cosa, ¿verdad? Porque veíamos hace rato que la prueba venía de Dios, pero ahora cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie.
Cuando alguien diga que es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Aquí Santiago, mis hermanos amados, lo que está explicando de alguna u otra manera es lo siguiente. Primero, los conflictos provienen muchas veces de las pruebas. Pruebas que Dios permite para beneficio de los creyentes, como lo decíamos hace rato, para consolidar su fe. Pero también los conflictos, las aflicciones, los problemas pueden proceder de las tentaciones a las que hemos sido sometidos y nosotros hemos caído. Por eso es enfático aquí el apóstol que nadie diga que es tentado por Dios. Nadie puede decir eso. Dice la palabra de Dios que todos vamos a ser inexcusables el día del juicio. Porque nadie puede decir, bueno, Dios puso esa tentación para yo caer, ¿verdad? Las pruebas, mis hermanos, tienen un fin bueno y es adquirir paciencia. Las pruebas son permitidas por Dios, pero Él no interviene para nada en las tentaciones del hombre o a las que el hombre es sometido. Las tentaciones para caer en algo malo y para hacer algo malo. Dios no tiene absolutamente nada que ver con eso. Yo le explicaba o le compartía el evangelio a un militar en Caracas. Eso fue círculo militar. Yo estaba allá haciendo una cosa una vez y le estaba compartiendo el evangelio al muchacho. Entonces yo le decía acerca de la necesidad que había de poder confiar en Cristo, porque nosotros sabemos los hombres que somos sujetos a las pasiones, somos sujetos a mirar, a desear a la mujer, ¿verdad? Y que él tenía que controlar eso, le decía yo, porque yo sé que estas personas están muy dadas a eso, pasan mucho tiempo retirados de su familia, de sus parejas y son muy tentados en ese sentido. Pero entonces él me decía, bueno, pero entonces ¿para qué Dios hizo las mujeres? ¿Para qué Dios hizo las mujeres si sabía que nosotros las íbamos a desear? Entonces yo le explicaba, bueno, lo que pasa es que la mujer no va a dejar de estar porque tú eres tentado a través de tu mirada y a través de la concupiscencia. No va a dejar de estar. Dios no hizo la mujer y la diseñó con esa intención. Lo que pasa es que el hombre a través de la caída hizo y pervirtió el diseño y ahora hace y es tentado a través de las concupiscencias de su carne para caer en la tentación y luego hacer otras cosas. Pero una verdad bíblica no anula todas las cosas que tú creas acerca de esa verdad. Entonces, bueno, le explicaba eso y eso es algo más o menos de lo que estamos hablando. Las pruebas tienen un fin, mis hermanos, y es adquirir paciencia. Pero Dios no interviene o su diseño no está hecho para intervenir intencionalmente en que nosotros caigamos en las pruebas. Es nuestra naturaleza pecaminosa. Las tentaciones, por el contrario, mis hermanos, no buscan la perfección, sino la caída. Son un elemento vinculado estrictamente al pecado. La tentación está vinculada al pecado y por eso no pueden originarse en Dios. No hay forma de que se puedan originar en Dios. Todos los seres humanos, mis hermanos, tenemos la inclinación por naturaleza, y ustedes lo saben, yo lo sé también, a justificarnos con todo. Nosotros antes de hacernos o llamarnos culpables, nos justificamos por todo. Somos dados a justificarnos para atribuir a otros culpa de nuestras caídas, de nuestros rebalos, ¿verdad? De la consecuencia misma de las cosas que estamos pasando. Somos dados a señalar a otros, ¿verdad? Cuando Adán pecó le pasó lo mismo. Cuando Adán pecó le dijo a Dios que la razón por la cual él había pecado era por la mujer que le había dado, ¿verdad? Bueno, Señor, tú me mandaste a esa mujer y esa fue por eso fue que yo hice lo que hice. La mujer que me diste por compañera fue la que me incitó. Nunca hay una responsabilidad directa o nos queremos desviar de nuestra responsabilidad. Si no me hubieras dado a esa mujer, no habría pecado. Sutilmente él estaba entonces responsabilizando a la mujer por lo que él había hecho, o a la mujer de su caída había estado responsabilizando. No, Dios no puede ser ni tentar ni puede ser tentado por el mal, mis hermanos. Dios es impecable, absolutamente impecable. Dios es santo, dice la palabra de Dios, y es 3 veces santo, dice la palabra del Señor. Apartado absolutamente del mal. Corresponde a esto, mis hermanos, la santidad de Dios, el atributo por excelencia que revela o que nos muestra a nosotros la gran diferencia que hay entre nosotros como criaturas y Él como Dios. Una de las diferencias más notables, mis hermanos, que nosotros podemos ver
en Dios es su santidad, aparte de todos sus atributos. Pero el atributo de la santidad es lo que marca la pauta y la enorme brecha entre nosotros como criaturas y Él como Dios. Él es santo, Él es impecable, Él es sin pecado, no hay mancha en Él. Él es luz y Él le corresponde la gloria de la eternidad, ¿verdad? El teólogo Luis Berkhoff comenta lo siguiente, y cito, hablando de la santidad de Dios. El principal significado de la santidad es la trascendencia de Dios. Esto significa que Dios en un sentido absoluto y ontológico distinto, o es en un sentido absoluto y ontológico distinto a su creación. Esto expresa que hay una distancia infinita que nos separa de Dios en cuanto a la santidad. ¿Cuánto más nosotros podemos entender, mis hermanos, esto de la santidad de Dios cuando la misma palabra nos dice que sin santidad nadie podrá verlo, porque Él es santo y nadie puede estar delante de la presencia de un Dios santo? Isaías 6:3 dice: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de gloria. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El Señor, mis hermanos, no puede violentar sus propios atributos, sus características ontológicas, no las puede violentar. No puede atentar en contra de su santidad propia. Él no puede. El Señor está imposibilitado a pecar. Y por cuanto es eso, o por cuanto su característica es así, mis hermanos, Él no puede tentar a nadie. Entonces, por eso es que Santiago es enfático, el que hace esto, cuando alguno es tentado, no diga ni se le ocurra decir que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal. Su santidad, ese atributo que lo hace santo, de santidad, mis hermanos, o a través de ese atributo, Él es incapaz de querer hacerle el mal a su creación, o que las cosas que hay sean para tropiezo nuestro. Nunca va a ser así. Dios no origina las tentaciones, sino que actúa, más bien por el contrario, actúa para librarnos de ellas. Él no nos va a dar una prueba más difícil de la que nosotros podamos apartarnos. Y aquel que corre de la tentación, Dios lo va a librar. Dios puede librarnos de eso. Primera de Corintios 10:13 dice, Primera de Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios más bien, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, si ustedes caen, la salida, ¿verdad? Para que podáis entonces resistir. Eso es lo que hace Dios. Dios va a darnos a nosotros la justa salida para poder salir de la tentación. Dicho esto, mis hermanos, entonces podemos proseguir para poder tener más luz en cuanto a esta palabra. Es necesario poder entender en su conjunto entero la santidad de nuestro Dios, que Dios no tienta a nadie. Nosotros a veces podemos estar en dificultades en las cuales nosotros contendemos con Dios. Hay gente que dice, yo peleo con Dios y le digo y le reclamo. Pero ¿quién puede tener la cara? ¿Y quién puede tener la capacidad de contender con un Dios santo, impecable, totalmente puro? Nadie, mis hermanos. Vamos a seguir, verso 14. Sino que cada uno es tentado. Ahora vamos a ver cuál es el origen, de dónde vienen estas cosas. Ya vimos que no viene de parte de Dios, porque Él no puede ser tentado por el mal, ni mucho menos tienta a nadie. Dice el apóstol, lo continúa, sino que cada uno, o sea, ustedes y yo, somos tentados cuando de nuestras propias concupiscencias nos vemos atraídos por nuestras propias concupiscencias, nos vemos atraídos, nos vemos seducidos y nos vemos seducidos. Vamos a el verso 14. Primero hay atracción y seducción. Aquí es donde se genera el conflicto de la humanidad, mis hermanos, en la atracción y la seducción hacia el pecado. No hay forma de que Dios pueda tentarnos, sino que nosotros caemos en la tentación debido a nuestra concupiscencia, a nuestra naturaleza pecaminosa y caída.
Esto quiere decir, mis hermanos, que no es Dios, no es el vecino, no es el amigo, no es la esposa, no es el esposo, ¿verdad? No es la suegra, no es el suegro, a veces ni siquiera el diablo, sino nosotros mismos. El diablo es el tentador, ¿verdad? Eso sí, no, esa característica no se la vamos a eliminar. Pero ni siquiera a veces es el diablo, sino nosotros mismos debido a nuestras propias concupiscencias, a lo que hay en nuestro corazón. Nosotros entonces, mis hermanos, no podemos imputarle la culpa a más nadie, sino a nosotros mismos. El diablo es el que pone el anzuelo, ¿verdad? Pero nosotros somos los que picamos el anzuelo y somos atraídos y seducidos. Ahora bien, la palabra dice, mis hermanos, que cada uno, y esto es importante enfatizarlo, cada uno es seducido y es tentado, es atraído, cada uno es tentado. Y esto nos lleva a pensar o a reflexionar en el verbo, la forma verbal, que es continua. Es decir, la tentación no es solo un día. La tentación no fue ayer. La tentación no fue la semana pasada. Aquí la palabra de Dios es clara y dice que cada uno es tentado continuamente. Es tentado, forma verbal continua, es tentado mañana, pasado mañana, ahorita dentro de un rato, cada uno es tentado todo el tiempo, continuamente. Somos tentados diariamente. Mañana, dentro de unas horas, dentro de unos minutos, el reto es otro. Cada uno es tentado. Somos tentados diariamente, mis hermanos, entonces por lo que vemos, somos tentados por lo que oímos, somos tentados por lo que pensamos, somos tentados por lo que decimos, somos tentados por lo que hacemos, somos tentados por el entorno en el cual nos movemos a diario. Las tentaciones están a la orden del día, todos los días, somos tentados todo el tiempo. Eso es lo que expresa la palabra del Señor. Y dice que la tentación o la forma de caer la origina la concupiscencia. La concupiscencia es el elemento actuante, ¿verdad? En la tentación. Es el intenso impulso y deseo que hay en nosotros por hacer algo que llama la atención, que para nosotros nos da placer, que para nosotros nos causa curiosidad. Ese deseo que ustedes y yo tenemos, que a veces nos ha hecho difícil o nos ha sido difícil dejarlo. Pero de allí proviene la tentación, según lo que estamos leyendo. Pudiera ser un deseo intenso por lo positivo, porque tampoco todo es malo, ¿verdad? Pero como estamos hablando de tentación, en este caso se trata de un deseo hacia el mal, hacia hacer lo que a Dios no le agrada. La palabra de Dios en Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres, nuestra maldad, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de nosotros, de ellos, era de continuo solamente el mal. Solamente el mal, mis hermanos. Cuando usted en su propia concupiscencia es atraído y seducido, pasa lo que vamos a estar escuchando ahorita. El doctor en teología Francisco Lacueva describe esto de la siguiente manera. Dice así, los verbos griegos que hemos traducido por arrastrado y seducido, como lo habla o lo describe el apóstol, son términos tomados respectivamente del arte de la caza y la pesca. ¿Cuántos han podido participar en caza o pesca y pueden tener una ilustración un poco mejor de esto? El primero significa en sentido propio la acción con la que los cazadores tratan de atraer a los animales para sacarlos de sus escondites. Eso es seducir, ¿verdad? Es arrastrar. El segundo se dice de los peces que son seducidos por el cebo. La ilustración es magnífica, pues describe la forma con que una persona, al ser sorprendida por la tentación, siente dentro de sí una especie de tirón hacia el frente, hacia el objeto de la tentación en la oportunidad, abro paréntesis, de placer, dinero, prestigio, poder, entre otras. Percibe que la tentación presenta,
Nuestra concupiscencia entonces percibe el cebo con la que la persona es atraída y seducida. Así lo explica este doctor en teología. Ahora, la pregunta honesta y sincera que nosotros podemos hacernos ahora mismo, luego de escuchar esto, es: ¿cuál es el cebo que los está atrayendo ustedes a pecar? O yo puedo hacerme esa pregunta: ¿cuál es el cebo? Porque la palabra de Dios dice que cada uno es tentado, o sea que cada uno tiene su cebo. ¿Cuál es el cebo que nos seduce y nos arrastra a pecar y a caer en la tentación? Esta pregunta es para reflexión, ¿verdad? Yo leía un título en una investigando en internet acerca de los cebos, y dice, había un título que me llamó la atención. Dice: 8 peces, 8 cebos. ¿Cómo elegir el mejor cebo para cada especie según su preferencia alimentaria o alimenticia? 8 cebos, 8 peces, 8 cebos. Para cada uno hay un cebo en específico, según esta ilustración que acabamos de leer aquí. Y así pasa también en la vida real con nosotros. Para cada uno hay una forma de atraer y seducir según nuestras propias concupiscencias. ¿Quién las conoce? ¿Quién, en la medida del tiempo en que no hemos desarrollado, hemos actuado ante la circunstancia, quién la conoce sino el artífice que está detrás del cebo y el que lo hace, el que conoce cuál es tu tentación, la que te origina ese poder de seducción, ¿verdad? Para poder picarlo. Cada uno es tentado con lo que más consume, mis hermanos, con lo que más, en lo que más tiene debilidad. Nosotros somos tentados con lo que más consumimos quizás en otros tiempos, y somos tentados. Nos ponen así el cebo a ver cuándo lo picamos, y está esperando y esperando y esperando a que piquemos. Con lo que más consume, con lo que más nos identificamos, con lo que más nos gusta hacer. Como decía, hay un cebo para cada gusto. Con lo que más nos apasionamos, también a veces somos arrastrados y seducidos sin darnos cuenta. Con lo que más caemos en conflicto o caíamos en conflicto, ahí está el cebo puesto, esperando que alguien pique para poderlo arrastrar. Lo seduce el cebo y nos arrastra luego, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, cuando la vida del cristiano no está bajo el poder y control del Espíritu Santo, realmente lo que está actuando en nosotros es el poder y el control de las concupiscencias de nuestra carne. Esa es la realidad del cristiano. Esa no es la realidad solamente de la gente de afuera que no conoce a Cristo. Es nuestra propia realidad. El verso 15 dice: entonces, ahora vamos a ver cuál es el proceso que nos explica aquí el apóstol. Entonces, la concupiscencia, de lo que hemos estado, ese deseo, ese impulso, ¿verdad?, que nos lleva a caer en la tentación. La concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Él lo explica de una manera de la gestación, como que si la concupiscencia fuera una mujer, ¿verdad? Lo explica para ilustrarlo y entenderlo mejor. Hagamos rápidamente la secuencia de cómo lo expresa Santiago, pero a través del modelo de la concepción, de la gestación y el alumbramiento, para que podamos entender cómo funciona esto. Muchas veces la gente no entiende y no hemos entendido cuál es el proceso por el cual nosotros caemos en pecado y nos perdemos de estas cosas que estábamos hablando al principio, ¿verdad? Primero, existe o debe existir una atracción, una seducción. Segundo, se da la unión y de allí surge el proceso de fecundación, ¿verdad? Eso es hablando en cuanto al pecado, estamos hablando en cuanto al pecado. Y tercero, luego se produce la concepción, y este es el momento donde inicia el embarazo. El pecado está embarazado, por así decirlo, la concupiscencia. Y por último, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, entonces da a luz a la muerte. Nace algo llamado muerte. Quisiera, para ilustrar mucho mejor esto de la seducción y la forma en cómo es el proceso, quiero que vayamos un momento al libro de Proverbios, y vamos a estar leyendo el capítulo 7. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo hace para a nosotros seducirnos y llevarnos con el cebo que más nos agrada, la tentación a caer? Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 7, la Reina Valera lo titula así: las artimañas de la ramera.
yo quiero que este título lo podamos ver no solamente como que la mujer hace caer al hombre y como que solamente el pecado es sexual, hombre y mujer. Esto es un enfoque completo al pecado y a cómo funciona esto que el apóstol está explicando en cuanto que una vez sino entonces la concupiscencia después que ha concebido da luz al pecado y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. ¿Cómo funciona esto? Según la palabra de Dios en el libro de Proverbios. Dice la palabra de Dios, capítulo 7: Hijo mío, guardas mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, dice la palabra. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras, para que te guarde del pecado, de las concupiscencias de tu carne. Le añado yo a esto aquí, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, a un cristiano falto de entendimiento, a un hombre, padre de familia, falto de entendimiento, a una madre, falta de entendimiento, a una mujer soltera, falto de entendimiento. A todos podemos nosotros ponernos aquí, ¿verdad? Y ubicarnos aquí. Dice, a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba caminando a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotador y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa, unas veces están en la calle y otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas, con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa y se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella. Cuando va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Así es el pecado y así es la tentación, como esa mujer ramera de la que estábamos leyendo en el libro de Proverbios. Así hace, así engaña, y luego de que entonces el cristiano cae, sucede todas esas cosas. La persona, el hombre cae, suceden todas esas cosas. Veámoslas, o podemos ver nosotros la manera en cómo se da la atracción y la seducción a través de estas artimañas. Pero yo quiero que lo veamos a través, o que ustedes y yo lo podamos ver a través del cebo, que así funciona el cebo en nuestras vidas, lo que nos atrae, y allí podemos entonces nosotros ver cómo funciona. Así se comporta el cebo, mis hermanos, y para eso está, para que el resultado sea un cebo bien usado a favor de tus propias debilidades y de mis propias debilidades. Luego se fecunda el pecado, y hay algo allí que nos hace, y hay algo allí que no se hace solamente ni una ni dos veces, y uno dice, bueno, pero es solamente una vez, sino que se hace constantemente. Se fecunda el pecado y entonces se hace varias veces para poder llegar hasta ese proceso. Se da el proceso de la concepción, el deseo concibe sin objetar a la tentación, es decir, que fue una tentación o fue una concepción voluntaria, y finalmente se da el alumbramiento. Y siendo el pecado el origen, el resultado final es un pecado que nos llevará, como dice la palabra, a la muerte.
Y lo que dice la palabra, lo que explica la palabra es una muerte espiritual por la que nosotros, ustedes y yo, podemos estar pasando. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, porque la paga del pecado es muerte. El resultado final, mis hermanos, es la muerte. Dice el verso 16, luego de que nosotros pudimos observar esto y caer en cuenta en cuanto a todas estas cosas y cómo funcionan estas cosas, dice el apóstol, amados hermanos míos, no erréis, no se dejen engañar. Nosotros, mis hermanos, vivimos en un mundo de, yo lo he dicho aquí, ¿verdad? De verdades a medias, que estamos inundados de verdades a medias, de la verdad relativa. Hay verdades relativas a cada quien y a cada circunstancia. Y así vivimos rodeados de eso, de un sistema con verdades relativas, con sistemas que están inyectando al mundo y diciéndole al mundo que eso es mentira del pecado y de las consecuencias que lleva el pecado. Nos enfrentamos diariamente a eso y no estamos nosotros exentos o no somos exentos de caer en estas cosas. Pero hace rato explicaba acerca de cómo ve el mundo y percibe el mundo la felicidad y cómo la percibe o cómo debería percibirla el cristiano y la forma en cómo se debe percibir a sí mismo el cristiano. Dice el apóstol, no se engañen a ustedes mismos ni se dejen engañar por otras personas a través de un cebo. No es rey, dice la palabra de Dios, no es rey. El diablo, mis hermanos, trabaja para engañar y lo hace sutilmente, cegando el entendimiento de los hombres. Hay gente, hermanos, que ignora las maquinaciones del enemigo y que no entiende, mis hermanos, que el enemigo no descansa para haber destruido a la creación de Dios. Y nosotros nos relajamos y nosotros decimos, bueno, esas son ideas viejas ya. Ya estamos viendo en otro siglo, estamos ocupados, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, pero el cebo está allí constantemente y no deja de estar, esperando a que cualquiera de nosotros pique para ser seducidos y arrastrados. Hoy en día, mis hermanos, el liderazgo de la iglesia debe trabajar más arduamente por enseñar estas cosas y por advertir al rebaño de las realidades por las cuales estamos pasando. Esto no solamente para las ovejas, sino para también el liderazgo. Hoy la iglesia, mis hermanos, necesita un liderazgo más comprometido en predicar la verdad, en dejar atrás las fábulas, mis hermanos, y las artimañas de hombres que utilizan para poder seducir y arrastrar a la gente para su propia gloria. Hoy la iglesia necesita un liderazgo comprometido en explicar y exponer las verdades bíblicas, no con la autoridad para, como decía el hermano más temprano, como cuando el hombre se le dice que tiene la autoridad sobre la mujer para pisotear y para ponerse como que yo soy el que sé y como que tiene que todo sujetarse de forma negativa, sino más bien enseñar la verdad de una forma pastoral y en amor, para que podamos entender nosotros el riesgo y el peligro, porque cuando a las personas se les dice de una manera tajante, de una manera más bien señalando, entonces la persona no entiende y cae más fácilmente en las tentaciones. Santiago dice, hermanos amados míos, en el amor que les tengo y en el amor del Señor, no se dejen engañar ni se engañen ustedes mismos para apacentar su pecado y seguir cayendo en la tentación, sino que más bien estén alertas porque es una realidad. Vivimos en ese mundo relativista donde la enseñanza de vida que viene de la Escritura más bien nos está llamando a mantenernos firmes en nuestras convicciones bíblicas y no ser incoherentes, porque entonces más rápidamente picamos el cebo. La incoherencia, ¿verdad? Ser un cristiano poco auténtico, nada auténtico, nos arrastra a ser seducidos y atraídos por las tentaciones, porque queremos sabernos todo y queremos saber que ya toda la sabiduría se contiene en nosotros, pero nos hace falta mucho por aprender. Y la palabra de Dios dice, el que esté firme, mire que no caiga.
Cuando nosotros vemos ahorita mismo cristianos, iglesias, no solamente siendo engañadas, sino engañándose a sí mismos, hay tristeza, mis hermanos, porque vemos que no hay, como decía, un liderazgo comprometido con hablar la verdad bíblica y poder también ser testimonio de la palabra. Presentando, mis hermanos, o vemos cristianos presentando o abrazando un Dios permisivo, a un Dios voluble, a un Dios maleable. Ese es lo que presentan muchos cristianos para nuestra lamentación, ¿verdad? Y uno da tristeza a eso. Presentan a la gente un Dios como que si fuera Santa Claus, he dicho aquí antes. Un Dios que tolera el adulterio. Eso es lo que se presenta, mis hermanos. Un Dios que presenta y que tolera la fornicación. Cristianos mismos, amadores de ellos y de sus propias concupiscencias, ¿verdad? Orgullosos, intemperantes. Eso es lo que se presenta muchas veces en los púlpitos. Pero nosotros estamos llamados a no engañarnos a nosotros mismos. Amados hermanos, no se engañen a ustedes. Aquí está la palabra y está el consejo de Dios. No erréis, no erremos, cristianos. No erremos, no nos equivoquemos, ni tampoco tratemos de engañar a otros, exponiendo un Dios como que si fuera el artífice de la maldad. Y Dios no puede hacer tentar a nadie, ni es tentado por nadie. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra de Dios, y eso es lo que tenemos que procurar. Finalmente, mis hermanos, así cierra esta exhortación, en el amor pastoral, en la preocupación por las almas, en poder decirle a los cristianos: no se equivoquen, no erréis en tus propios razonamientos. Fíjate que el final de todas esas cosas puede ser un camino de muerte. Dice la palabra de Dios, después del verso 16, 17, dice: toda buena dádiva. No erréis, hermanos, no se dejen engañar por nada ni por nadie, ni ustedes mismos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y esto es importante, mis hermanos, que lo podamos entender y reflexionar. En Él, en Cristo, no hay mudanza ni sombra de variación, dice la palabra de Dios. No hay mudanza ni sombra de variación. Él no es como nosotros. Él no es como tú ni como yo. Nosotros cambiamos. Él es el mismo y ha sido el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Sus leyes son las mismas. Su forma de obrar es la misma. Sus propósitos son los mismos. La salvación del Señor es la misma, prometida y proveída a todo aquel que en Él cree, mis hermanos. Él, de su voluntad, dice el verso 18, de su soberana voluntad nos hizo nacer, ¿por dónde? Por medio de la palabra, para que seamos primicias de sus criaturas. Lo que el apóstol nos está diciendo aquí, mis hermanos, es que créelo, que eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Él nos hizo nacer por su soberana voluntad. Has creído, has oído la palabra y a través de la fe has creído, entonces tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Él, de su soberana voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos entonces primicias de sus criaturas. Dios, hermano amado, te hizo a ti una nueva criatura. Créelo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas para los que están en Cristo Jesús. Yo creo en las promesas de nuestro Dios. Yo no creo en un Dios que es variable, que se muda en sus pensamientos y su forma de actuar. Yo creo que Dios dijo que tú y yo éramos una nueva criatura y somos nuevas criaturas en Cristo Jesús cuando hemos creído a través de la fe, porque su soberana voluntad así le ha placido hacerlo. Dios te hizo una nueva criatura. Él, en su soberana voluntad, mi hermano amado, escogió la palabra de verdad para que llegara a ti, a tus oídos, la escucharas y que ese fuera el resultado de poder abrir nuestro entendimiento, de poder quitar el velo que nos estaba sujetando al pecado. A través de la palabra Él hizo eso. La palabra nos quitó el velo que cubría los ojos y el entendimiento. Nosotros, como hablaba con mi hermano estos días, somos los que hemos puesto muros, mis hermanos. Hemos levantado muros a lo que ya Dios había derribado, de división,
Hemos levantado los muros del egoísmo. Hemos levantado los muros de la envidia, mis hermanos, del orgullo. Nosotros somos los que hemos levantado muros. Dios deshizo todas esas cosas en la cruz. El cristiano es el que se ha encargado de ir en retroceso. Ahora nosotros estamos llamados como iglesia, mis hermanos, a poder entender y creer en estas verdades, a poder entender que eres nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, o sea, nosotros todos, ustedes y yo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, oído, entendido, creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Y nosotros entonces somos llamados a heredar salvación en Cristo Jesús. La única manera, mis hermanos amados, para cerrar, la única manera de resistir a la tentación es estar firmes en Cristo. La única manera de poder resistir el pecado y no dejarnos seducir por el cebo que te seduce y que te quiere atrapar es que tengas una relación genuina con tu Dios, con tu Salvador, con aquel que te ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. La única manera es esa, no hay otra manera más en que tú puedas considerarte una persona feliz si no es en Cristo Jesús, soportando la prueba y la aflicción en Él, pero también sabiendo resistir a la tentación en Cristo. No hay manera de que el hombre lo pueda hacer solo, mis hermanos, sino solamente a través de una relación genuina con la persona del Hijo de Dios. Amén. En que nosotros podamos tener la llenura del Espíritu Santo y podamos ser guiados por el Espíritu y podamos ser exhortados por el Señor a través de su palabra, que podamos con obediencia escuchar la palabra, mis hermanos, y dejar nuestro orgullo a un lado y nuestro yo a un lado para que el Señor obre en nuestras vidas y nos haga nuevas criaturas en Él, si nosotros lo hemos creído. Nosotros, mis hermanos, estamos llamados a estar arraigados y adheridos a la palabra del Señor. No, pero esas son ya viejas costumbres, que todo el tiempo es la palabra, que para qué tenemos que usar la palabra, yo ya sé todo, yo ya sé cómo funcionan las cosas. Usted y yo estamos llamados, mis hermanos, a que no nos apartemos de la palabra de vida, a estar arraigados profundamente a la palabra de Dios. Y también, mis hermanos, a estar fundamentados en la roca que es Cristo Jesús. Cuando usted y yo, mis hermanos, estamos fundamentados en la roca, no hay nada que nos pueda mover. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, dice la palabra de Dios. Bienaventurado el Señor, el varón que soporta la tentación, porque su vida está fundada sobre la roca que es Cristo. Porque su vida está y se alimenta de la fuente que es Cristo Jesús. Porque su vida ha sido librada de la tentación, ha sido librada de la prueba, pero también ha crecido en paciencia y en sabiduría. Sabiendo pues que la fuente de la sabiduría es Cristo. Entonces, mis hermanos, el llamado es a ese, a poder nosotros estar en contra del sistema que nos oprime de este mundo y poder confiar más en Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. El origen de todo don perfecto proviene de Dios. Ese es el origen, esa es la fuente. El origen de toda dádiva, de toda buena dádiva proviene de Dios. Esa es la fuente. No hay nada, mis hermanos, no hay cosa tal como que algo que me aparte de Dios es bueno. No hay nada que algo que yo le he pedido a Dios y según Dios me lo dio, pero me hace apartar de Él, es bueno. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Y más bien las cosas que Dios nos va a dar, nos va a permitir acercarnos más a Él. Las cosas que Dios nos va a permitir tener es porque Dios la está permitiendo para su gloria y para que la gloria de Cristo se manifieste en nosotros. Míralo así o miremoslo así. Nuestro deseo, mi deseo es anhelar lo bueno. Anhelen lo bueno, no se engañen, anhelen lo bueno, lo que proviene de Dios. Mi satisfacción, la de ustedes, debe ser y estar en Dios. Mi anhelo, tu anhelo, las cosas que deseemos deben ser finalmente Cristo, ¿verdad? En nuestras vidas y en cada una de nuestras vidas.
como lo dice la palabra en Hebreos 4, 14, 16, porque no tenemos, hermanos amados, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. ¿Quién más nos puede entender sino Él? Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y para finalizar, mis hermanos, la promesa para todos nosotros, para ustedes y para mí. Cuando ustedes estén cansados, cuando se vean atraídos por la concupiscencia o en las concupiscencias de su carne sean atraídos por el cebo, vayan a Cristo. La palabra de Dios dice en el versículo 16, acérquense, vayan, vengan confiadamente al trono de la gracia, dice la palabra de Dios, en donde hallarán oportuno socorro. Y donde en ese momento de que ustedes y yo vayamos al trono de la gracia, podamos entonces encontrar misericordia y podamos alcanzar misericordia que proviene de Él, que proviene de aquel de donde sale toda buena dádiva y todo don perfecto. Y entonces, mis hermanos, allí podemos hallar gracia, allí podemos hallar descanso, allí podemos hallar la forma en salir de la tentación. Allí entonces nosotros podemos hallar oportuno socorro, dice la palabra de Dios. Vengan confiadamente, es gratis, dice el Señor. Acérquense confiadamente al trono de la gracia que ofrece Cristo Jesús, en donde hallarán la salida para su prueba y también hallarán el oportuno socorro. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a orar para entregarle al Señor nuestras debilidades. Amén. Esta palabra, como lo decía, mis hermanos, es un consejo en el amor, es un consejo en la gracia de Dios, en la misericordia. Hermanos, no se equivoquen, no erréis. El significado de pecar es errar el blanco, ¿verdad? Por eso es que dice allí Santiago, no erréis, no erren el blanco, que es Cristo Jesús. No confundan el llamamiento que hemos tenido nosotros por otras cosas, por las obras, porque la fe, porque primero tiene que estar la fe. No crean que es por las obras, sino es a través de la fe. Las obras son el resultado de nuestra fe en Cristo Jesús. Cuando el hombre, mis hermanos, confía en Dios, entonces el hombre, como decía, es librado de la tentación. Es puesto a prueba para crecer. Es puesto a prueba para madurar. Es puesto a prueba para cambiar su forma de vida. Pero las tentaciones vienen por nuestras propias concupiscencias. Ahora, la responsabilidad nuestra es poder estar en Cristo para poder vencer y para poder saber huir de la tentación. Hay gente que dice que sabe huir de la tentación y hay ciertos programas, hay ciertas cosas, enseñanzas con sabiduría de hombre que no presentan a Cristo. Hermanos, si el fin de todas las cosas que ustedes han estado intentando para huir de la tentación no proviene de Cristo, han fracasado y van a seguir fracasando, porque el fin de todas las cosas debe ser Cristo Jesús. Él es el que murió en la cruz por ti y por mí para darnos salvación y redención por nuestros pecados y para podernos dar vida eterna. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, entonces ustedes y yo recibiremos el llamado, las promesas de Dios en su gloria. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Yo creo en las promesas de Dios. ¿Ustedes lo creen? Creemos en las promesas de Dios y nos esforzamos por creer, por hacer su voluntad. Nos esforzamos a diario por cambiar en nuestro carácter, a veces un poco difícil de manejar. Nos esforzamos por ser más maleables delante de la presencia del Señor, para que Él nos enseñe entonces a poder tener vidas realmente coherentes, vidas realmente auténticas delante de su presencia y en su voluntad, mis hermanos. Entonces, en aquel día, Él nos llamará a su presencia y nos dirá, buen siervo y fiel, ¿verdad? En lo poco me has creído, ¿verdad? Voy a decir esta parte, en lo mucho te pondré, ¿verdad? Entra al gozo pleno de tu Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos, mis hermanos, y vamos a orar. Señor amado, gracias, Señor amado. Te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por esta tu palabra, amado Dios. Hoy, Señor, nos has llamado, amado Dios, al arrepentimiento.
pero también, Señor, nos ha llamado a que no nos engañemos, a que no erremos, Señor amado. Señor, enséñanos a hacer tu voluntad, Señor. No nos permitas que caigamos en tentación. Aléjanos, Señor, de la tentación y enséñanos a hacer tu voluntad, Señor. Permite, Señor, que podamos nosotros resistir en Cristo, en ti, Señor, amado Dios, la tentación, amado Padre, que no genera más otro fruto sino la muerte, amado Dios. Pero tu palabra hoy nos ha dicho, Señor, y nos ha dado una promesa que llena de gozo nuestros corazones, Señor, y es que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de ti, Señor. Oh, Señor, permíteme llegar a la fuente y ser satisfecho a través de la fuente, Señor, y tu palabra. Oh, Señor, te pedimos sabiduría, amado Padre de lo alto. Lléname, oh Dios, de tu sabiduría y de tu gracia, Señor, para yo poder enfrentar las pruebas, Señor, y resistir la tentación, Señor. Enséñame, Señor, a ser útil, amado Dios, para tu voluntad, Señor, y para tu gloria, Señor. Enséñame a poder, Señor, ser obediente, Señor, en cada una de las cosas a las cuales me has llamado, Señor. Enséñame, Señor, y enséñanos como iglesia a poder seguir creciendo, Señor, en la obediencia, pero también a seguir esforzándonos, Señor, a poder proclamar la verdad, Señor, y ser cambiados nosotros desde aquí, Señor, ser cambiados por tu verdad, Señor amado. Esa verdad que a veces nos incomoda, esa verdad, Señor, que a veces nos aflige, pero que es necesaria, Señor, para nuestro crecimiento, Señor amado, y nuestra madurez, Señor. Bendícenos hoy, Señor, bendice a nuestra iglesia y a todas las iglesias donde tu nombre es proclamado, Señor. A todas las iglesias donde tu nombre es reverenciado. A todas las iglesias donde se habla y se expone la verdad, Señor amado. Bendícenos, Señor, a esta hora y bendice a cada una de nuestras familias. Bendice a nuestra familia Casa de Oración Maracay, a los que nos visitan, Señor, a nuestros hermanos que hacen vida aquí, mi Señor. Ayúdalos en todo tiempo, Señor. Ayúdalos y dale, Señor, de la plenitud de tu gozo, Señor, que está en Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias, Señor.